Hola, estimados estudiantes, mi nombre es Stephanie Villalobos Brenes. Les doy la más cordial bienvenida a esta presentación correspondiente al capítulo 18 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que abarca los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte. El objetivo de esta presentación es aplicar los lineamientos y generalidades para la codificación de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio según lo establecido en la Clasificación Internacional de Enfermedades. En cuanto a los contenidos, vamos a iniciar viendo la estructura del capítulo, sus generalidades, las notas específicas y por último la resolución de una práctica. Para iniciar, hay que dejar claro que los signos y síntomas que tienden a indicarnos un diagnóstico definitivo se asignan o se codifican en categorías de los capítulos vistos anteriormente. En este capítulo se van a incluir solo signos, síntomas o hallazgos anormales que no pueden ser clasificados en ningún otro, como por ejemplo aquellos casos en los que no se puede efectuar un diagnóstico específico, ya sea porque el paciente no regresa a recibir atención, porque el paciente es referido a un nivel superior o porque se hace toda la investigación del caso y no se puede establecer un diagnóstico final. También porque los síntomas son transitorios y desaparecen, y como información complementaria de la atención. O sea que ya tenemos un diagnóstico, pero queremos complementarlo con alguno de los síntomas. Iniciamos con lo que es la estructura del capítulo, el cual está dividido en 13 grupos y los vamos a desglosar a continuación. Del R00 al R09 tenemos los síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio. Para los síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen, estarían clasificados del R10 al R19. Del R20 al R23 tenemos síntomas y signos de la piel y del tejido subcutáneo. Del R25 al R29, los signos y síntomas de los sistemas nervioso y osteomuscular. Del R30 al R39 tenemos los síntomas y signos que involucran el sistema urinario. En cuanto a los síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción, el estado emocional y la conducta, estarían clasificados del R40 al R46. Para síntomas que involucran el habla y voz, del R47 al R49. Y del R50 al R69, los signos y síntomas en general. Del R70 al R79 tenemos los hallazgos anormales en exámenes de sangre sin diagnóstico. Luego tenemos los hallazgos anormales en examen de orina donde no se ha establecido un diagnóstico, sería del R80 al R82. Del R83 al R89, los hallazgos anormales en exámenes de otros líquidos, sustancias y tejidos corporales, sin diagnóstico. Del R90 al R94, los hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y estudios funcionales. Y del R95 al R99 tenemos las causas de muerte mal definidas o desconocidas. Para el primer grupo, que involucra los sistemas circulatorio y respiratorio, tenemos en el R00 las anormalidades del latido cardíaco, en el R01 los soplos y otros sonidos cardíacos, en el R02 la gangrena, la lectura de presión sanguínea anormal en el R03, en el R04 hemorragias de las vías respiratorias, en el R05 tos, en el R06 anormalidades de la respiración, dolor de garganta y pecho en el R07 y en el R09 otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorios y respiratorios. Acá en el ejemplo nos indican falta de aire, el cual es un signo del sistema respiratorio. Nos vamos a la página 228 del índice alfabético. Nos indica el R060 y al irnos a la lista tabular, acá está, R060, disnea. Continuamos con los síntomas y signos del sistema digestivo y del abdomen.
Para el dolor abdominal y pélvico, el R10. En el R11, la náusea y vómito. R12, acidez. La disfagia en el R13. La flatulencia y otras afecciones afines en el R14. La incontinencia fecal R15. En el R16, hepatomegalia y esplenomegalia no clasificados en otra parte. En el R17, la ictericia no especificada, la ascitis en el R18 y en el R19, otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen. Tenemos como ejemplo las náuseas en este grupo, donde nos indican que codifiquemos en R11.x. Recuerden que cuando son categorías de 3 caracteres, el cuarto lo rellenamos con la letra X. Para el grupo de síntomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutáneo, tenemos en el R20 las alteraciones de la sensibilidad cutánea, en el R21 salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas, la tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizado, tenemos el R22, y otros cambios de la piel en la categoría del R23. Continuamos con el ejemplo para este grupo. Nos indican sonrojamiento. En la página 485 del volumen 3 lo encontramos como tal y codificamos en el R23.2 como rubor. En el grupo del R25 al R29 encontramos los síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular. En la categoría del R25 encontramos los movimientos involuntarios anormales. En el R26, las anormalidades de la marcha y de la movilidad. Otras fallas de coordinación en la categoría del R27. Y en el R29, otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular. Y en el ejemplo nos indican como afección principal dificultad para caminar. Codificamos en el R26.2 dificultad para caminar no clasificada en otra parte. Síntomas y signos que involucran el sistema urinario. Este es el grupo que involucra las categorías del R30 al R39. Para el R30 tenemos el dolor asociado a la micción, la hematuria no especificada en la categoría del R31, la incontinencia urinaria no especificada en el R32, en el R33 la retención de orina, en el R34 la anuria y oliguria, en el R35 la poliuria, en el R36 la descarga uretral y la categoría del R39 para otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario. Como ejemplo para este grupo tenemos la afección principal, la micción frecuente, la cual se codifica en el R35.x como una poliuria. Los síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción, el estado emocional y la conducta se codifican en las categorías del R40 al R46, donde el R40 se utiliza para la somnolencia, estupor y coma. El R41, otros síntomas y signos que involucran la función cognitiva y la conciencia. El mareo y el desvanecimiento en el R42. El R43, trastornos del olfato y el gusto. El R44, otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales. Los síntomas y signos que involucran el estado emocional en el R45. Y en el R46, los síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento. Acá tenemos como ejemplo un diagnóstico muy común que es el vértigo, el cual se codifica en el R42.x como mareo y desvanecimiento. Continuamos con el grupo que involucra las categorías del R47 al R49 y involucra los síntomas y signos del habla y la voz. En el R47, alteraciones del habla no especificadas en otra parte. En el R48, la dislexia y otras disfunciones simbólicas no clasificadas en otra parte. Y en el R49, alteraciones de la voz.
Como afección principal en este ejemplo tenemos la pérdida de la voz, el cual se codifica en el R49.1 como una afonía. Continuamos con el grupo que abarca las categorías del R50 al R69 y que hace referencia a síntomas y signos generales. El R50, la fiebre de origen desconocido, la cefalea en el R51, la categoría del R52 para el dolor no clasificado en otra parte, el R53 para malestar y fatiga, la senilidad en el R54, el R55 para síncope y colapso, el R56 para las convulsiones no clasificadas en otra parte, el choque no clasificado en otra parte en el R57, el R58 para la hemorragia no clasificada en otra parte. En el R59 la adenomegalia, el R60 para edema no clasificado en otra parte, el R61 para la hiperhidrosis, el R62 falta del desarrollo fisiológico normal esperado, los síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos en el R63, la caquexia en el R64, otros síntomas y signos generales, la categoría del R68 y el R69 para causas de morbilidades conocidas y no especificadas. La afección principal de este ejemplo es la sudoración palmar excesiva, lo que se traduce a una hiperhidrosis. Codificamos en el R61.0 como hiperhidrosis localizada, ya que nos están indicando que es palmar. En cuanto a los hallazgos anormales en los exámenes de sangre donde aún no hay diagnóstico, tenemos el grupo del R70 al R79. En el R70 tenemos la velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anormalidades de la viscosidad del plasma. La anormalidad de los eritrocitos en la categoría del R71. El R72 para anormalidades de leucocitos no clasificados en otra parte. El R73 para un nivel elevado de glucosa en sangre. El R74, un nivel anormal de enzimas en suero. Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana en el R75. El R76, otros hallazgos inmunológicos anormales en suero. La categoría del R77 para otras anormalidades de las proteínas plasmáticas. Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en sangre en el R78 y la categoría del R79 para otros hallazgos anormales en la química sanguínea. Nos indican como afección principal una prediabetes. Codificamos en el R73.0 como anormalidad en la prueba de tolerancia a la glucosa. No se codifica una diabetes como tal, ya que nos indican que es una prediabetes, no hay un diagnóstico definitivo. Las categorías del R80 al R82 se utilizan para los hallazgos anormales en el examen de orina, donde aún no hay un diagnóstico definitivo. En el R80, la proteinuria aislada, la glucosuria en el R81 y la categoría del R82 para otros hallazgos anormales de la orina. Como ejemplo tenemos una proteinuria, la cual va codificada en el R80.x, proteinuria aislada. Recuerden que para este capítulo es muy importante que lean las notas de exclusión en todas las categorías. Ok, continuamos con el grupo de hallazgos anormales en el examen de otros líquidos, sustancias y tejidos corporales sin diagnóstico, el cual abarca las categorías del R83 al R89. Para el R83 tenemos los hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo, los hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos en el R84, el R85 para hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal, en el R86 hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos, en el R87 hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos,
Y en el R89, hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos. Para este grupo en específico, el que abarca las categorías del R83 al R89, nos vamos a la página 836 y 837 de la lista tabular y vamos a encontrar esta subclasificación, la cual se va a utilizar para indicar el cuarto carácter de la categoría. En el punto 0 indicamos cuando es un nivel anormal de enzimas. En el punto 1, el nivel anormal de hormonas. Cuando es un nivel anormal de otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, utilizamos el punto 2. El punto 3 para un nivel anormal de sustancias de origen fundamentalmente no medicinal. En el punto 4, los hallazgos inmunológicos anormales. En el punto 6, los hallazgos microbiológicos anormales, es decir, cultivos positivos. En el punto 6, los hallazgos citológicos anormales, es decir, un hallazgo anormal en Papa Nicolau. En el punto 7, hallazgos histológicamente anormales. En el punto 8, otros hallazgos anormales, incluyendo los cromosómicos. Y en el punto 9, los hallazgos anormales no especificados. Ok, vamos a ver un ejemplo. Nos indican como afección principal hallazgo de cultivo anormal en esputo. La categoría del R84, como ya lo vimos, es la designada para hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos. En esta se incluye el esputo, tal y como lo vemos en la imagen. Al decirnos que es un cultivo anormal, nos vamos a la página 836-837 de la lista tabular y buscamos la subcategoría que nos indica que es microbiológico o cultivos anormales y codificamos en el R84.5, el cual se describe así. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos, hallazgos microbiológicamente anormales, que es la subcategoría que acabamos de ver. Continuamos con el grupo que hace referencia a los hallazgos anormales en un diagnóstico por imágenes y en otros estudios funcionales. Para el R90 tenemos los hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central. En el R91, hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón. En el R92, hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama. En el R93, hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo. Y en el R94, resultados anormales de estudios funcionales. Acá tenemos un ejemplo, no nos indica una afección principal definida, sino que nada más nos dicen que un ecoencefalograma está normal. Entonces utilizamos la categoría del R90, el cual indica hallazgos anormales en diagnósticos por imagen del sistema nervioso central. Y la subcategoría punto 8, que incluye otros hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central. Para la codificación de causas de mortalidad mal definidas o desconocidas, tenemos el grupo que abarca las categorías del R95 al R99. En el R95 tenemos el síndrome de la muerte súbita infantil. En el R96, otras muertes súbitas de causa desconocida. La muerte sin asistencia en el R98 y el R99, otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad. Continuamos con las generalidades del capítulo. Para este tenemos únicamente la generalidad de categorías limitadas a un solo sexo, las cuales son el R86, que son hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos, y el R87 para hallazgos anormales en muestras tomadas en órganos genitales femeninos.
También para este capítulo tenemos una nota específica, la que nos indica que las categorías del mismo no pueden ser utilizadas para codificar la afección principal, a menos que la atención brindada haya sido exclusiva para tratar el síntoma, el signo o el hallazgo que nos indican. Vamos a ver un ejemplo para que quede más clara esta nota. En el ejemplo nos indican que la afección principal es un dolor precordial. En otras afecciones, un infarto agudo al miocardio. Tomando en cuenta la nota específica que tiene el capítulo, donde nos indica que no se pueden utilizar estas categorías para codificar la afección principal, a menos que el tratamiento o la atención haya sido claramente para esto. Y en el ejemplo nos están indicando que hay un infarto agudo al miocardio y un dolor precordial es claramente un síntoma del mismo, codificamos como la afección principal el infarto agudo al miocardio en el código I219 y dejamos por fuera el dolor precordial. Acá tenemos otro ejemplo de la nota específica. En este caso nos indican como afección principal un sangrado nasal y como afección secundaria el asma. Sin embargo, al indicarnos como procedimiento un taponamiento nasal, nos damos por entendido que la causa de la atención fue el sangrado y en este caso sí aplicaría utilizar las categorías de este capítulo como afección principal, por lo que codificamos el R04.0 como afección principal haciendo énfasis al sangrado nasal y el J45.9 como diagnóstico secundario para indicar que el paciente además es asmático. Finalizamos la presentación con la resolución de estos 5 ejercicios. Recuerden que cualquier duda o consulta de este capítulo o de algún otro lo pueden realizar mediante la plataforma virtual. Muchas gracias y les dejo esta frase de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.